Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. En estos días atrás nos topamos con este pasaje de la Biblia que dice lo siguiente: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Esto se puede aplicar a uno de estos nuevos santos y ya lo veremos más adelante. Este pasaje no se refiere exclusivamente a los mandamientos, se refiere a todo aquello que enseñó nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente el Espíritu Santo a los apóstoles. Y por los apóstoles, a través de los siglos, nos ha sido transmitido y por eso tenemos con fundamento sólido las enseñanzas de la Iglesia. Todo mantenía una continuidad hasta que llega el quiebre con Vaticano II en adelante. Por ejemplo, muchos nos dicen, pero ¿por qué tanta insistencia en que se asista a la misa tradicional? Bueno, porque la misa tradicional transmite lo enseñado por Cristo y por los apóstoles. La misa nueva no. La misa nueva corroe la fe, fue creada para el ecumenismo liberal religioso, no para el verdadero ecumenismo, que es el de atraer y explicar a los paganos la verdadera fe, lo que de verdad tienen que creer. Pero para llegar al punto que queremos llegar, repasemos primero los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrar al padre y a la madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros, no fornicar. Séptimo mandamiento, no robarás. Octavo mandamiento, no darás falso testimonio ni mentir. Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Los 3 primeros conciernen a Dios, el resto al prójimo. El primero nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo se peca contra este mandamiento? Nos explica el catecismo tradicional lo siguiente: se peca contra este mandamiento cuando se niega o se duda de alguna verdad de la fe católica, cuando se asiste a actos de culto de sectas falsas o reuniones de sociedades prohibidas, cuando se descuida la formación religiosa. No amar a Dios por encima de todas las cosas, avergonzarse de las prácticas de piedad, cuando se practica superstición y adivinación. Y este mandamiento nos está advirtiendo que se puede cometer sacrilegio de lugar cuando se profana un lugar consagrado a Dios, como por ejemplo una iglesia, entre otras cosas. Pueden encontrar con mayor detalle en el catecismo tradicional otros puntos, pero para lo que vamos a decir aquí, nos lo resalta muy bien. Como vemos, ese es un mandamiento tan importante que cuando nuestro Señor condensa los mandamientos, siempre deja en primer lugar: amar a Dios por encima de todo, antes que nada. Entonces quisimos llamar la atención a este pasaje de la Biblia que aparece en pantalla, porque en la ignorancia de la verdadera fe, nosotros los fieles nos podemos convertir en unos herejes y apóstatas sin darnos cuenta, sin saberlo. Y esto es porque nos han enseñado mal la fe
en estos últimos 60 años, o mejor decir, nos han llevado por el camino ancho, cómodo, pluralista que nos lleva a la perdición. Para la gran mayoría, la fe se reduce a la mal entendida obediencia a aquellos que son autores de las malas enseñanzas. Y eso es un error que se puede pagar muy, muy caro más tarde. Es por eso que hay que estudiar la fe y no conformarse con lo que un sacerdote fallo modernista nos pueda decir. Esto es triste, pero es nuestra realidad hoy día. La sociedad civil paganizada y mundanizada también es un instrumento de Satanás, por supuesto, pero no tanto como este instrumento directo, absolutamente directamente en manos del mismísimo Satanás, cuál es ese organismo putrefacto, corrompido, que es la Iglesia que ha apostatado. Ese es el verdadero peligro. Los cardenales que han apostatado y que se dedican a dar testimonios y declaraciones contrarias y a la fe de la Iglesia, con todo el escándalo que eso produce. Ustedes saben que durante muchos siglos la Iglesia fue en otra dirección. Sin darse cuenta fue desarrollando toda una filosofía y una moral llena de clasificaciones, para clasificar a la gente, para ponerle rótulos. Este es así, este es asá, este puede comulgar, este no puede comulgar, a este se lo puede perdonar, a este no. Terrible que nos haya pasado eso en la Iglesia, ¿eh? Gracias a Dios, el Papa Francisco nos ayuda a liberarnos de esos esquemas. Y decía Jesucristo nuestro Señor: hay de aquellos que producen escándalo. Más le valía que no hubieran nacido, o más le valía que se le ataran una piedra de molino al cuello y los arrojaran al mar, porque mejor que no hubieran nacido. Los que producen escándalo, y estos cardenales, estos obispos, estos líderes religiosos, que con sus declaraciones, que con su conducta, con sus actividades, confunden a los fieles, extravían a los fieles y los conducen por millones al infierno, son, dentro de la sociedad hoy día de los hombres, un organismo mucho más peligroso que el resto de la sociedad paganizada, con todas sus actividades contra la Iglesia, que son muchas, pero que no llegan a producir tanto mal. Los políticos con sus actividades siempre en busca de sus propios intereses y contrarios a la Iglesia, las sociedades contrarias a la Iglesia, la prensa, la televisión, los medios de comunicación, las grandes sociedades, los grandes organismos, los grandes prohombres y multimillonarios que pagan por desestabilizar a la Iglesia, etc. Pero todas estas actividades, con ser sumamente peligrosas, no lo son tanto como las propias del organismo eclesial, corrompido, putrefacto, canceroso, como he dicho antes, exhalador de miasmas y de elementos letales que están matando todos los días a los fieles y enviándolos por millones al infierno. Tengamos en cuenta que esto no es hablar por hablar, porque ya decían los antiguos, tenían una frase que decía: corruptio optimi pésima, la corrupción del mejor es la peor. En la historia de la salvación, y antes de producirse la gran catástrofe de la rebelión de los ángeles contra Dios, el ángel más poderoso, más bello y más hermoso del cielo era el ángel Luzbel, que fue precisamente y que se rebeló por su rebelión contra Dios. Y este ángel, el más bello, el más poderoso y el más hermoso del cielo, fue convertido precisamente en Satanás. Lo más hermoso en lo más horrendo, lo más poderoso en lo más hediondo y lo más hundido. Porque así pasa. El organismo eclesial o el cuerpo místico de Cristo es lo más sublime que Dios ha creado con la sangre de Jesucristo en medio de la sociedad de los hombres. La corrupción de este organismo eclesial es lo peor de lo peor.
Entonces, si el catecismo nos explica que se peca contra el primer mandamiento cuando se niega o se duda de alguna verdad de la fe católica, cuando se asiste a actos de culto de sectas falsas, o como cuando se profana un lugar consagrado a Dios, como por ejemplo una iglesia, que se comete sacrilegio del lugar, ¿no es entonces lo que van a ver a continuación un grave pecado? ¿No son y fueron candidatos para ser los más pequeñitos, los liliputienses en el reino de los cielos? El gesto histórico es una traición total de la cristiandad. De la apostasía, el cual las almas puso las iglesias cristianas a disposición de los paganos. Allí ellos realizaban sus ritos paganos durante los cuales invocaban demonios. Por ejemplo, budistas repetían mantras en la iglesia de San Pedro en Asís. Colocaron el ídolo de Buda sobre el tabernáculo. Así llamadas oraciones fueron pronunciadas. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de Asís? Lo que los paganos sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y el 1 de enero de 2011, en su discurso del Año Nuevo, Benedicto XVI invitó a los creyentes a la celebración del 25º aniversario de la reunión en Asís por las palabras: con el fin de hacer memoria de aquel gesto histórico querido por mi predecesor y renovar solemnemente el compromiso de los creyentes de cada religión de vivir la propia fe religiosa como servicio por la causa de la paz. Las reuniones en Múnich y Asís son otra manifestación abierta de una traición a Cristo y su Evangelio. Palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los no creyentes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y nosotros añadimos: ¿qué oraciones con los paganos en Asís? Así llamadas oraciones por la paz son en realidad los ritos idolátricos, acerca de las que Dios dice: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios en su palabra denomina la idolatría pagana como una abominación. Por lo tanto, un cristiano que ama a Dios no puede participar en las reuniones sincréticas. La reunión en Asís en el año 2011 es una traición aniversaria de Cristo y sus mandamientos. ¿Qué enseñanza dejaron estos pontífices y el actual? Estos papas
nuestros guías espirituales. Piensan que los respetos humanos son más importantes que el respeto que se le debe a Dios y a sus enseñanzas. ¿No cometieron grandes faltas y escándalo para el rebaño cuando se comportaron así? ¿Y aún el actual se comporta igual? ¿Dónde están las verdaderas enseñanzas? ¿Es que acaso ellos tienen derecho a cambiarlas? No, no la tienen. Antes del Vaticano II había una continuidad en la doctrina, en lo enseñado por la Iglesia. Miremos la referencia que hace el Papa Pío IX de lo que decía el Papa Gregorio XVI en su encíclica Mirari del 15 de agosto del 1832. Venerables hermanos, se hallan no pocos que, aplicando a la sociedad civil el impío y absurdo principio que llaman del naturalismo, se atreven a enseñar que el progreso civil exige absolutamente que la sociedad humana se constituya y gobierne sin relación alguna a la religión, como si ella no existiese, o al menos sin hacer alguna diferencia entre la religión verdadera y las falsas, con cuya idea totalmente falsa del gobierno social no temen fomentar aquella errónea opinión sumamente funesta a la Iglesia Católica y a la salud de las almas, llamada delirio por nuestro predecesor Gregorio XVI de gloriosa memoria en su encíclica Mirari, a saber que la libertad de conciencia y cultos es un derecho, pero cuando esto afirman temerariamente, estos no piensan ni consideran que predican la libertad de la perdición y que si se deja a la humana persuasión entera libertad de disputar, nunca faltará quien se oponga a la verdad y ponga su confianza en la locuacidad de la sabiduría humana, debiendo por el contrario conocer por la misma doctrina de nuestro Señor Jesucristo cuán obligados están a evitar esta dañina vanidad. Ahora miremos esta imagen en pantalla del documento Dignitatis Humanae. ¿Es que acaso esto no es una contradicción a lo dicho por el Papa Gregorio XVI y ahora después verán el Papa Pío IX en su encíclica El Sílabos de Errores, que es contrario a lo que ha salido de Vaticano II? Miren esto: el hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto, no se puede forzar a obrar contra su conciencia, ni tampoco se le puede impedir que obre según su conciencia, principalmente en materia religiosa. Entonces, la conciencia mal formada o sin formar es la que manda, y esto es lo que ya advertía el Papa Gregorio y el Papa Pío IX. Y esta otra parte del documento Dignitatis también, que dice: este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. Bueno, esto significa que Wicca, el satanismo, el yoga, con su filosofía de los mantras y los chakras, debe ser permitido y nadie puede ir contra esto. Por eso es que esto está rampante,
porque la misma iglesia con estos documentos le da luz verde y le da apoyo al gobierno, al derecho civil, y ella se tiene que quedar calladita porque ya perdió la potestad al emitir estos documentos. Se pone de acuerdo y cómplice con los gobiernos. Pero el sílabus de errores del Papa Pío IX nos explica que cuando las personas piensan de la siguiente manera, y cito, que todas las verdades religiosas dimanan de la fuerza nativa de la razón humana, por donde la razón es la norma primera por medio de la cual puede y debe el hombre alcanzar todas las verdades de cualquier especie que éstas sean, está condenado, está prohibido y no es católico. Otra cosa, cuando leemos esto, una catequesis de Juan Pablo II que dice: en este contexto es muy importante hacer una presentación correcta y leal de las demás iglesias y comunidades eclesiales de las que el Espíritu de Cristo no rehúsa servirse como medio de salvación. Por otra parte, los elementos o bienes que conjuntamente edifican y dan vida a la propia iglesia pueden encontrarse algunos, más aún muchísimos y muy valiosos, fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. Pero ahora vamos a compararlo con esto otro. Es sin duda falso que la libertad civil de cualquiera culto y lo mismo la amplia facultad concedida a todos de manifestar abiertamente y en público cualquiera opiniones y pensamientos conduzca a corromper más fácilmente las costumbres y los ánimos y a propagar la peste del indiferentismo. O sea, la persona que opina que es falso esto está en un error, no es católica. Pero entonces ahora tenemos una catequesis de un papa donde nos está diciendo que los elementos espirituales en otras religiones son buenos y ayudan a la salvación. Así que eso de libertad religiosa no es católico. La única libertad que existe es de estar en la verdadera religión, en la verdadera fe. La idea de este video es que las personas se den cuenta de que hemos tenido unos papas que han sido unos papas muy laxos en las enseñanzas, por no decir herejes y apóstatas, y que ahora han sido tildados de grandes, y no es así, no es así. No nos podemos seguir engañando, tenemos que sacudirnos esa pereza espiritual y dejarnos de pasiones, porque mucha gente se mueve es por los sentimientos y los gustos, por simpatías, por popularidad que nos enganchaba con ciertos pontífices. Mientras esto no se tenga claro y se sea realmente maduro espiritualmente, pues se seguirá engañado. Y lamentablemente en el engaño está este camino amplio y cómodo, como se mencionó antes, que puede conducir a un sitio muy malo. Entonces, volviendo a lo del título de este video, basándonos en ese pasaje de la Biblia que dice: el que no enseñe lo que Cristo enseñó y lo que transmitieron sus apóstoles será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Qué podemos concluir? ¿Es realmente aquellos que nombran el grande o es otro liliputiense? Solo Dios lo sabe. Pero si juzgamos por los hechos, porque ustedes saben que podemos juzgar y debemos juzgar. Por eso es que Dios nos dio los 10 mandamientos, las enseñanzas para poder hacer juicios en referencia a estos. Y el mismo San Pablo nos dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, no se crean eso del Papa Francisco cuando dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Porque él debería juzgar por los hechos, no condenar a la persona, pero sí juzgarla. Juzgarla en base a las enseñanzas de nuestro Señor, en base a los 10 mandamientos, etc. Entonces, aquellos que critican tanto a Monseñor Lefebvre y a la fraternidad sacerdotal de San Pío X deberían reflexionar en este pasaje y pensar, ¿quién ha mantenido la fe verdadera? ¿Quién ha enseñado lo que la Iglesia siempre ha enseñado? ¿Quién se ha desviado? Entonces, cuando lleguen al cielo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el grande? ¿Quién va a ser el más pequeñito? ¿Quién va a ser el liliputiense en la fe? ¿Y quién va a ser el grande en la fe? Porque solo aquellos que hayan mantenido y enseñado la verdadera fe serán grandes en el reino de los cielos. The Priestly Society of St. Pius X calls to mind the importance and timeliness of the declaration made by its founder, Marcel Lefebvre, on November 21st, 1974. More than 50 years of the Church's self-destruction allow one to fully appreciate the soundness of that declaration, which the Society embraces in its entirety. We hold fast with all our heart and with all our soul to Catholic Rome, guardian of the Catholic faith and of the traditions necessary to preserve this faith, to eternal Rome, mistress of wisdom and truth. No authority, not even the highest in the hierarchy, can force us to abandon or diminish our Catholic faith, so clearly expressed and professed by the Church's magisterium for 20 centuries. That is why we hold fast to all that has been believed, practiced in the faith, morals, liturgy, teaching of the catechism, formation of the priest, and institution of the Church, by the Church of all time. To all these things, as codified in the books published before the modernist influence of the Council. This we shall do until such time that the true light of tradition dissipates the darkness obscuring the sky of eternal Rome. The Priestly Society of St. Pius X intends to pursue its principal purpose, which is the priesthood, as our Lord Jesus Christ instituted it, and always to keep the priesthood focused on its very reason for existence, the holy sacrifice of the Mass. The Society is enlivened by the same sentiments as St. Pius X, its patron saint. To eliminate all vain delusions, for such we say to them with emphasis that we do not wish to be, and with the divine assistance never shall be, aught before human society but the minister of God, of whose authority we are the depositary. The interests of God shall be our interests, and for these we are resolved to spend all our strength and our very life. Should anyone ask us for a symbol as to the expression of our will, we will give this and no other: to renew all things in Christ. With the same faith and the same hope as this holy Pope, the Priestly Society of St. Pius X, through its preaching and apostolate, proclaims our Lord Jesus Christ's dominion over all men and all nations,
such that his rights and authority be acknowledged and venerated by all. For this reason, the Society continues to work for the triumph of Christ the King and invites all souls of goodwill to join in this stirring, supernatural endeavor.